Encontró al lobo herido y, junto con sus cachorros, les dio un nuevo hogar, pero la amenaza era mucho mayor. ¿Cuál era esa amenaza? Amigos amantes de los animales, no olvidéis suscribiros para disfrutar de historias que os alegrarán el corazón. Vamos, a por la historia. Yemenai Sunu Dedi. A veces, esas almas heridas que sostenemos con nuestras manos y levantamos del suelo donde cayeron, llega el día en que se convierten en la verdadera fuerza que nos saca de ese pozo profundo en el que nos hundimos. 30 largos años. Elena Vargas había vivido como una sombra en las indómitas cumbres de los Pirineos aragoneses, con heridas en el pecho que nunca cerraban y remordimientos adheridos a su alma. Al cumplir los 59, ya empezaba a considerar las frías paredes de la soledad como un refugio seguro. Mantenerse alejada de la gente era para ella la única forma de protegerse de los agudos dolores que traían consigo. Sin embargo, una gélida mañana de febrero, todo dio un vuelco. Encontró a una loba tendida en la nieve, agonizando, sacudida por una bala incrustada en su pecho, con la sangre mezclándose con el blanco y aferrándose a la vida por un hilo. Lo que sucedería a partir de ese momento destruiría todo lo que Elena había guardado bajo llave en su corazón sobre las segundas oportunidades y el sentido de pertenencia. Pero la verdadera cuestión era esa realidad estremecedora que nadie, ni siquiera la propia Elena, había tenido en cuenta. ¿Podría ser que dar aliento a un animal herido fuera la clave principal para unir esas piezas rotas de su interior que creía irreparables? La cabaña seguía en pie, firme, como un refugio en aquella llanura desolada que Elena había construido con sus propias manos hacía exactamente 30 años, entre pinos silvestres y hayas centenarias. Se alzaba en un punto tan escarpado y alto de los Pirineos aragoneses que la mayoría de las personas que lo intentaban se rendían antes de completar la mitad del camino. Había elegido este lugar a sabiendas, como quien hace un juramento. A leguas de distancia de los caminos transitados, de los vecinos curiosos y de las voces que hacían esas preguntas venenosas para las que no tenía fuerzas de responder. Ella misma había cortado los troncos y los había encajado entre sí. El esmero que puso al colocar cada viga era como una expresión silenciosa de su esfuerzo por encontrar un sentido a su vida. El techo no goteaba y la puerta se mantenía erguida frente al viento. Las ventanas miraban hacia el este, hacia la esperanza, para atrapar el primer sol de la mañana que calentara la habitación individual antes de que la estufa de leña pidiera más combustible. Esto le bastaba. De todos modos, siempre le había bastado hasta el día de hoy. Como había hecho cada madrugada durante los últimos 30 años, Elena esperó el despertar del mundo aquella mañana de febrero. El frío cortante del exterior se había pegado a los cristales como un sello, convirtiéndolos en espejos brumosos por la escarcha. Se tumbó bajo 3 mantas que ella misma había tejido punto por punto con lana vieja, escuchando simplemente el silencio profundo y ensordecedor del invierno. No había canto de pájaros ni silbido de viento, solo el crujido inquieto de la madera al expandirse con el frío y el aliento regular y decidido que brotaba de sus propios pulmones. Cuando el reloj dio exactamente las 5:30, se incorporó en la cama. Se vistió por capas, cumpliendo un ritual, ropa interior térmica, pantalones de lana gruesa, camisa de franela y calcetines gruesos. Encendió la estufa con la leña que había preparado meticulosamente la noche anterior. El fuego, con esa experiencia silenciosa que dan los años, como en esos momentos en los que sabía de memoria cuánto papel, cuánta resina y cuánto aire se necesitaba, estalló y brilló de repente. Mientras el interior de la cabaña se calentaba poco a poco, se puso frente a la ventana y observó cómo la oscuridad se transformaba primero en un gris fatigado y luego en ese azul pálido y melancólico propio de las mañanas de invierno. El termómetro exterior marcaba 8 grados bajo cero. Era un frío vivo, pero no un verdugo. Había visto mañanas en las que la temperatura caía hasta los 25 bajo cero, donde el aliento se convertía en una armadura de hielo en la bufanda antes de dar siquiera 10 pasos desde la puerta. Esto era solo un febrero ordinario en las altas montañas. Esto era lo normal que le había tocado en suerte.
Preparó su café en una veterana cafetera italiana que descansaba sobre la estufa. En esta profunda desolación no había electricidad, y para Elena, tampoco era una necesidad. El aroma intenso, amargo y familiar del café se filtró lentamente por cada rincón de la cabaña. Mientras el café se hacía, se calzó sus pesadas botas y salió fuera para oler el aire. El cielo estaba claro como el cristal, era uno de esos fríos congelantes que hacían que todo pareciera más nítido, más agudo y como si se hubiera quedado congelado en ese instante. La nieve conservaba firmemente su espeso manto blanco en el suelo. No había más manchas que las delicadas huellas de conejos, ardillas y una marta que se había deslizado por el claro en la oscuridad de la noche. Elena, en otra vida, cuando su alma aún no estaba tan cansada, era una rastreadora de vida silvestre. Trabajaba para el Servicio de Conservación de la Naturaleza de Aragón, siguiendo el rastro de las manadas de lobos y permaneciendo sola en las montañas durante semanas para documentar sus rutas migratorias. No solo era buena en su trabajo, era perfecta. Podía leer un paisaje con la misma atención con la que la gente lee un libro, veía historias ocultas en una rama delgada rota, en la nieve compactada, en los excrementos o en el ángulo de una huella de garra dejada en la tierra. Amaba este trabajo, amaba esa soledad silenciosa, el servir a un propósito y sentir que era parte de un ciclo mucho más grande y antiguo que ella misma. Había perseguido lobos en los puntos más remotos de la península ibérica, documentando punto por punto la jerarquía y los límites de las manadas, siendo una de las arquitectas de las estrategias que realmente protegían la naturaleza. Durante 15 largos años, fue conocida como una de las investigadoras de campo más respetadas de la región. Luego, todo se derrumbó en un instante. Su esposo Tomás solo tenía 47 años. Se despidió de la vida con un traicionero ataque al corazón mientras cortaba leña detrás de su casa en Huesca, como si fuera un día cualquiera. Cuando llegó la funesta noticia, Elena estaba en el campo, en la tercera semana de una expedición de rastreo en las escarpadas montañas. Para cuando el mensaje le llegó, habían pasado 5 largos días desde que el cuerpo de su marido había caído a la tierra. Mientras Elena corría sin aliento hacia un funeral que ya había terminado y una vida que ya había perdido su sentido y estaba desmoronada, su hija Sofía, de apenas 5 años, se había quedado huérfana al cuidado de sus abuelos. Se esforzó por aferrarse al trabajo, por ser la madre que Sofía necesitaba en su pequeño mundo, por mantener unidos los fragmentos de un universo destrozado. Pero el duelo es un veneno que se filtra insidiosamente en el alma de una persona. Vació tanto el interior de Elena que la dejó sola con un miedo inmenso hacia todo lo que estaba fuera de su control. Primero se negó a ir a las misiones de campo, luego no pudo dar ni un paso dentro de la oficina. Cada vez que miraba el rostro de Sofía, veía la mirada de Tomás, su mandíbula obstinada, y aquel dolor agudo se instalaba de tal forma en su pecho que se olvidaba de respirar. 6 meses después de la muerte de Tomás, Elena tomó la decisión que convertiría cada día del resto de su vida en una sombra de arrepentimiento. Dejó a Sofía con sus abuelos, personas buenas y confiables, y giró el volante hacia el norte, hacia aquellas escarpadas montañas. Se susurró a sí misma que aquello era una huida temporal, que solo necesitaba tiempo para sanar y aprender a ser un ser humano completo de nuevo. Volveré cuando sea más fuerte, se dijo. Pero nunca volvió. En su lugar, buscó refugio en aquel pedazo de tierra desolada, que nadie reclamaba y que parecía borrado de la memoria, donde la nieve no se levantaba del suelo ni un momento desde noviembre hasta abril. Pasó aquel primer verano trabajando a destajo, bañada en sudor desde el amanecer hasta el ocaso, construyendo la cabaña, permitió que el cansancio físico ocupara el lugar de los ruidosos pensamientos de su mente. Cuando el invierno llamó a la puerta, ya tenía un techo bajo el que cobijarse, paredes sólidas y una puerta que cerró herméticamente al mundo exterior. Este era un refugio donde nadie le exigiría más de lo que era, una mujer herida, avergonzada y que juraba permanecer en ese estado, donde nadie la tocaría. 30 largos años. Se había alejado tanto de su propia carne,
de su hija. Sofía debía de tener ahora 35 años. Una mujer adulta que había florecido en una vida extraña en la que Elena no figuraba en ningún fotograma. A lo largo de los años, había enviado dinero mediante giros anónimos desde diferentes oficinas de correos, pero no había escrito ni una sola línea, ni una sola vez había descolgado el teléfono. Al principio, su familia había intentado rastrearla, traerla de vuelta, pero Elena había hecho sentir su deseo de no ser encontrada de una forma tan tajante que, con el tiempo, ellos también se rindieron y dejaron de intentarlo. La gente del pueblo situado en el valle de abajo, es decir, aquel puñado de personas que sabían de su existencia, la veían como una ermitaña o aquella rastreadora loca de la cima de los Pirineos. Bajaba solo 2 veces al año para el intercambio de provisiones. Realizaba sus pagos en efectivo sin pronunciar ni una palabra de más y se retiraba como una sombra antes de que nadie pudiera intentar una conversación. Finalmente, ellos también aprendieron a abandonarla a su propio silencio. Llenó su café en un viejo cuenco de hojalata y salió al frío del porche para ver el sol elevarse lentamente sobre las laderas orientales. Cuando la luz golpeó la nieve por primera vez, aquella blancura infinita se transformó primero en oro, luego en plata pura y finalmente en un brillo deslumbrante. Los límites de su mundo eran ahora estos, solo ella, los árboles milenarios y los animales que se deslizaban como fantasmas en las profundidades del bosque. Conocía el alma y el orden de esta geografía mucho mejor que cualquier emoción humana que hubiera conocido. Sabía perfectamente con qué viento bajaban los ciervos a los valles bajos, los rincones donde el sueño de los osos era más profundo y en qué senderos dejaban sus huellas los jabalíes. Y, por supuesto, los lobos. Aunque ya no lo seguía activamente, era consciente de la existencia de 3 manadas diferentes que dominaban su región. Por las noches, cuando a veces aquellos agudos aullidos rasgaban el aire frío como un cuchillo, se tumbaba en su cama a escucharlos. Recordaba con dolor lo que se sentía al preocuparse por la supervivencia de un ser vivo, al sentir aquel pulso salvaje. De vez en cuando encontraba aquellas huellas de garras grandes y solemnes en la nieve fresca, y sus viejos instintos despertaban antes que su conciencia, arrastrándola tras esas huellas por un tiempo. Pero ya no tomaba notas, ni documentaba, ni intervenía en el funcionamiento de la naturaleza. Solo respiraba de una estación a otra en aquel mundo estrecho y limitado que había construido. Esto le bastaba. Tenía que bastarle, porque enfrentarse a la otra cara de la moneda, a las decisiones que tomó, a aquella niña que dejó atrás y a la mujer extraña en la que se había convertido, transformaba la carga sobre sus hombros en un peso insoportable. Elena terminó su café hasta la última gota y se deslizó dentro. Tenía ante sí una montaña de tareas. Leña dura que cortar, agua que traer del manantial congelado y el control de las trampas que ponía para los conejos y perdices que alegraban su mesa. En esta época del año, los días eran tan cortos como un suspiro, ella ya había aprendido a aprovechar cada brizna de luz hasta el final. Cuando oscureciera, esperaba estar lo suficientemente agotada como para caer en aquel sueño oscuro y sin sueños que era su único deseo. Se puso su gruesa chaqueta de lona con forro de lana y se envolvió la bufanda cubriéndose la cara por completo. En el perchero, justo al lado de la puerta, colgaba un viejo rifle del calibre 36. Lo llevaba consigo más por la falsa paz que le daba a su alma que por necesidad. Durante 30 largos años, no había tenido que apuntar con esa arma a ningún ser vivo más grande que un zorro descarado que merodeaba sus provisiones. Cuando salió, el día se había calentado hasta los 5 grados bajo cero. Dio una vuelta por el claro alrededor de la cabaña, examinando si había alguna huella extraña. Todo estaba como debía, solo sus propias huellas de ayer, medio cubiertas por la nieve que el viento había arrastrado, y las apresuradas marcas de uñas de los pequeños animales que había visto por la mañana. Pero justo en ese momento, aquel sonido le desgarró los oídos, un tono débil, lejano, pero imposible de confundir. Disparos.
3 disparos que estallaron a intervalos regulares desde el noroeste a unos 3 kilómetros de distancia. Y luego, aquel silencio pesado y siniestro. Elena se quedó helada como una estatua, conteniendo la respiración y aguzando el oído. Los disparos eran un sonido habitual por allí en temporada de caza, sin embargo, estaban en febrero. No era época de caza para ningún ser vivo, al menos ante la ley. Esperó un rato más, pero no surgió otra explosión de las profundidades del bosque. Mientras las montañas volvían a aquel pesado silencio invernal, Elena intentó convencerse de que no era nada importante. Tal vez era un aldeano practicando puntería, o tal vez un pastor intentando asustar a un depredador que se acercaba a su rebaño en el valle. No era asunto suyo. Nada en estas montañas era ya asunto suyo. Volvió a su tarea, cortó leña con saña hasta que le ardieron los hombros y el sudor, a pesar del frío glacial, se deslizó por su espalda empapando su ropa interior. Cuando se acercaba el mediodía, ya había llenado su leñera para el invierno y transportado el agua para 3 días. Después de comer una comida sencilla compuesta por cecina de ciervo y galletas de avena, quiso sumergirse en su libro que se sabía de memoria junto a la ventana, pero su mente no lograba concentrarse en las líneas. Aquella sensación siniestra que no había sentido en años había vuelto para carcomerla por dentro. Inquietud, una curiosidad irreprimible y el presentimiento inquebrantable de que algo iba terriblemente mal en las profundidades del bosque. Alrededor de las 3 de la tarde, mientras el sol inclinaba el cuello hacia las cumbres nevadas del oeste, escuchó aquellos sonidos. Aullidos. Pero este no era el coro solemne de la tarde con el que una manada declaraba su territorio, esta vez lo que quedaba suspendido en el aire era desesperación y un dolor que calaba hasta los huesos. Elena arrojó el libro a un lado y escuchó con atención. El aullido volvió a elevarse, esta vez sonaba más exhausto y provenía de aquella dirección funesta donde habían resonado los disparos, desde la línea de la cresta donde las rocas de granito cortaban el bosque como un cuchillo al noroeste. Sabía que debía quedarse donde estaba. Lo que fuera que estuviera pasando allí no le concernía en absoluto. Ella había dejado de ser rastreadora hacía mucho tiempo. Había renunciado a perder el sueño por seres que no podía salvar y problemas que no podía resolver. Había construido esta vida desolada cavando con sus uñas para escapar de cualquier vínculo que requiriera volver a sentir. Pero aquel aullido, por tercera vez, golpeó su caja torácica como un lamento. Antes de terminar de negociar con su propia lógica, las manos de Elena ya habían ido a sus botas y su cuerpo ya había alcanzado su pesado abrigo. Había ciertos instintos antiguos que, por muy profundo que se enterraran, nunca podrían ser silenciados. Elena se deslizó hacia las profundidades del bosque con la experimentada maestría de alguien que ha pasado la mitad de su vida en el corazón de estas tierras salvajes. La nieve se había vuelto brava en algunos puntos, en los hoyos donde el viento la había amontonado, el nivel de la nieve le llegaba hasta la cadera. Sin embargo, ella sabía muy bien cómo dar pasos sin agotar el cuerpo, cómo leer el terreno como un mapa y cómo encontrar los senderos que ofrecieran menos resistencia. Cada respiración se mezclaba con el aire en forma de nubes blancas y heladas que se elevaban entre su bufanda. A medida que el sol se retiraba, el frío mostraba más sus dientes y la temperatura probablemente caía por debajo de los 10 grados bajo cero. Ella iba tras aquellos aullidos que habían quedado grabados en su mente como una bengala, que ya habían cesado pero cuyo eco no se había extinguido, hacia el noroeste, hacia la línea de la cresta, hacia aquel denso bosque de pinos negros donde el otoño pasado había encontrado el rastro de un lince. La pendiente se hacía cada vez más empinada, y los músculos de sus piernas habían empezado a arder como brasas por aquel esfuerzo implacable, pero no redujo su velocidad ni un instante. Al cabo de 40 minutos de caminata incansable, vio aquella mancha terrible, sangre. Comenzaba con pequeñas gotas oscuras sobre el manto blanco que pasarían desapercibidas si no se miraba con atención. Luego los rastros se hicieron más frecuentes, de una línea discontinua pasaron a un flujo constante,
y luego a la huella de arrastre desesperada de un cuerpo pesado dejado en la nieve. Elena se arrodilló y examinó el rastro con una atención gélida. Fresco. De hace unas pocas horas como máximo. Había tanta sangre que la supervivencia del ser vivo que había dejado aquella filtración sin recibir ayuda era un milagro. Siguió el rastro. Trepó por la estrecha grieta entre dos enormes bloques de granito y llegó a aquel pequeño y silencioso claro rodeado de jóvenes álamos temblones. Y allí la encontró. La loba yacía sobre la nieve como una sombra. Su pelaje negro estaba apelmazado en algunos puntos por la sangre que se había congelado y endurecido en cristales oscuros. Era una hembra bastante grande, de al menos 40 kilos. Su respiración era entrecortada y superficial, con cada exhalación, se elevaba una débil nube de vapor que se disipaba instantáneamente en el aire gélido. Sus ojos estaban muy abiertos, pero su mirada estaba velada, desenfocada por el efecto de aquel dolor profundo y del fuerte shock. Elena se deslizó hacia ella sobre la nieve con pasos lentos, manteniendo su voz en un tono bajo y calmante. Tranquila. Está bien, tranquila. No voy a hacerte daño. Las orejas de la loba se movieron ligeramente reaccionando a aquella voz extraña, pero no tenía fuerzas para levantar la cabeza de la nieve. Elena vio las heridas más claramente a medida que se acercaba. Por las marcas de entrada de los perdigones, se notaba de inmediato que el animal había sido disparado con una escopeta de caza. Uno se había clavado en su hombro izquierdo, otro le había perforado el costado y otro había destrozado la carne de su pata trasera. Las heridas no parecían mortales en ese momento, pero en este frío implacable y con tal pérdida de sangre, a aquel ser no le quedaba más de una hora de vida, tal vez menos. La voz lógica en el interior de Elena le gritaba que debía alejarse sin mirar atrás. Esta era la propia ley despiadada de la naturaleza. Los lobos siempre morían, a veces de hambre, a veces en guerras territoriales y a veces por la bala de un cazador furioso que protegía a sus rebaños. Una loba moribunda no debería causarle dolor en su mundo. Ella había cubierto su corazón con una armadura de acero contra este tipo de tragedias años atrás. Pero sus pies estaban como clavados al suelo. No podía moverse. Se arrodilló en la nieve, justo al lado de la loba. Extendió su mano con gran delicadeza hacia el cuello del animal, sintió bajo sus yemas aquel pulso débil y apresurado bajo el pelaje. Los ojos de la loba se movieron lentamente, encontraron el rostro de Elena y se miraron por un momento en aquel silencio congelante. El animal no gruñó, no mostró los dientes ni intentó defenderse. Solo miró a Elena con una expresión de aceptación, como si sintiera gratitud por no abandonar este mundo sola. Maldita sea, susurró Elena, con la voz temblando por el frío. Se puso de pie y analizó la situación rápidamente. La loba era demasiado pesada para ser transportada fácilmente, especialmente en esta nieve profunda y en la ladera empinada, pero dejarla allí equivalía a abandonar a un ser vivo a la muerte. En el momento en que el sol se retirara, el frío caería como un verdugo, y la hipotermia se llevaría esa vida aunque la pérdida de sangre no lo hiciera. Elena acalló las voces de su mente que suplicaban por regresar y tomó su decisión. Se quitó el pesado abrigo y lo extendió sobre la nieve, al lado de la loba. Luego, con un esfuerzo inesperado para su cuerpo y con aquella fuerza oculta que creía agotada, hizo rodar al animal sobre el abrigo, lo envolvió lo más estrechamente que pudo. La loba gimió de dolor pero no mostró resistencia. El camino de regreso a la cabaña fue un auténtico tormento. Elena fabricó un trineo improvisado uniendo ramas caídas de los alrededores con la cuerda de su mochila. Ató sobre él a la loba envuelta en el abrigo y comenzó el proceso lento y doloroso de arrastrar aquella carga de 40 kilos por kilómetros de terreno montañoso. Sus hombros gritaban con cada paso, su espalda le decía a gritos que estaba a punto de rendirse. El sudor, a pesar del aire congelante, había empapado toda su ropa.
Cada pocos minutos se veía obligada a detenerse para recuperar el aliento, inhalando aquel aire fino y afilado. Cuando llegó a su claro, la noche ya había caído con su oscuridad azabache. La temperatura ya había bajado de cero, y los músculos de Elena temblaban violentamente de cansancio. Arrastró el trineo por el porche, pasando la puerta, dejó manchas de nieve y sangre fresca en su suelo impecable. La loba aún respiraba, pero solo como un susurro. Elena encendió todas las lámparas de gas que tenía, una por una, y avivó el fuego con saña hasta que el interior de la cabaña estuvo lo suficientemente caliente como para sudar. Acostó a la loba suavemente sobre una manta suave justo al lado de la estufa, bajo una luz más fuerte, comenzó a examinar aquel daño en el cuerpo. La situación era incluso más grave de lo que pensaba. Los perdigones se habían fragmentado al impactar, abriendo numerosos orificios de entrada en el cuerpo y dejando piezas de metal tóxico en las profundidades del tejido muscular. Ahora lo único que podía hacer era desinfectar las heridas, extraer los perdigones que estuvieran a su alcance y rezar una de esas oraciones que nunca rezaba para que el animal no sucumbiera a la infección. Su maletín de veterinaria de aquellos antiguos días gloriosos de rastreadora seguía intacto. Antibióticos, instrumentos quirúrgicos, hilos de sutura y vendas. Nunca se le había pasado por la cabeza que volvería a usarlos algún día, solo los había mantenido ordenados por un hábito profesional. Ahora los extendió sobre la mesa como esperanzas de salvación y comenzó aquella tarea meticulosa y sagrada para devolver a la vida a aquel ser que había encontrado entre la nieve y la sangre. Durante 3 horas completas, el tiempo se detuvo. Desinfectó cada herida con antiséptico, extrajo una a una con las pinzas las 7 piezas de metal escondidas entre los músculos, cosió punto por punto los cortes más profundos y vendó cada centímetro al que pudo llegar. La loba estuvo mayormente inconsciente durante este tiempo, aquello fue una bendición de Dios para ambas. Cuando Elena dio finalmente el último punto, sus manos temblaban violentamente y la sangre goteaba de sus brazos. No tenía la más mínima luz en su interior sobre si tanto esfuerzo serviría de algo. Recogió todo con un gran cansancio, se limpió las manos y se apoyó contra la pared para observar el subir y bajar del pecho de la loba con aquellas respiraciones irregulares y temerosas. El animal podría no verla mañana. Teniendo en cuenta el trauma severo que había vivido y la cantidad de sangre que había perdido, probablemente no la vería. Pero al menos lo había intentado. Al menos había hecho mucho más que dar la espalda y marcharse en aquella nieve helada. En ese preciso momento, escuchó aquel débil rasguño que venía de la puerta. Elena se incorporó lentamente mientras cada uno de sus músculos le dolía como si se rebelara, y dio un paso hacia la ventana. Apartó ligeramente el borde de la cortina y clavó sus ojos en la oscuridad profunda del exterior. 4 pares de ojos reunidos en el porche, reflejando la luz de la lámpara que se filtraba del interior como espejos opacos. Cachorros de lobo. No podían tener más de 4 meses, sus patas eran toscas en relación con sus cuerpos, sus cuellos eran delgados. Sus pelajes se habían espesado por la dureza del invierno, pero sus cuerpos aún necesitaban protección. Debían de haber seguido el rastro de sangre que su madre dejó en la nieve por todo el bosque. Debían de haberla rastreado hasta la puerta de esta guarida extraña que olía a humo, madera y humano. Elena abrió la puerta con un pesado crujido. Los cachorros retrocedieron un momento asustados, pero no huyeron hacia el bosque. Con sus respiraciones formando pequeñas nubes en el aire congelante, la observaban con ojos grandes y desconfiados. Sin su madre, sin una guarida cálida, se convertirían en estatuas de hielo antes del amanecer. Elena se hizo a un lado y mantuvo la puerta abierta de par en par. «Vamos», dijo en un susurro, «entrad. Entrad antes de que os quedéis helados». Los cachorros se miraron entre sí con duda y gimieron levemente. Luego, el más valiente de ellos, un macho con una marca blanca en el pecho, dio un paso al interior del umbral a modo de prueba. Al ver que no le pasaba nada malo, se deslizó hacia adentro.
Los demás, como si esperaran esta señal, se lanzaron al interior atropelladamente para alcanzar aquel calor acogedor. Encontraron a su madre en segundos y la rodearon, la empujaban con sus narices húmedas en el rostro, gimiendo desesperadamente. Los ojos de la loba se abrieron lentamente y levantó la cabeza con dificultad, lo justo para lamer con ternura el pelaje del cachorro más cercano. Este pequeño esfuerzo agotó todas sus fuerzas, su cabeza volvió a caer rendida sobre la manta. Elena cerró la puerta y apoyó la espalda contra la madera. Contempló aquella escena increíble en su cabaña, una loba al borde de la muerte, 4 cachorros que no sabían qué hacer, los rastros de sangre fresca en el suelo y aquella soledad silenciosa que había protegido como un fuerte durante 30 años, pero que ahora estaba hecha añicos. Cuando escuchó por primera vez aquellos aullidos ululantes, debería haber seguido su camino sin mirar atrás. Debería haberse refugiado en su libro, permanecer dentro de las paredes seguras de su cabaña, en aquel mundo estéril donde controlaba cada milímetro. Debería haber aprendido con aquella lección tan dura hacía 30 años que preocuparse por algo, intentar salvar una vida, siempre abría la puerta a un dolor más profundo al final. Sin embargo, mientras observaba a aquellos pequeños cachorros acurrucarse contra el cuerpo herido de su madre, buscando un poco de calor y consuelo. Aquella prueba silenciosa de que no estaban solos, algo se movió en el interior de Elena. Algo que creía enterrado bajo tierra hacía mucho tiempo, algo que creía muerto en su alma, brotó como un brote verde. Está bien, dijo hacia los lobos, su voz sonaba apagada por aquel cansancio que le calaba hasta los huesos. Supongo que ahora estamos juntos en esta tormenta. Mientras en el exterior reinaba una oscuridad de azabache, el frío hincaba sus dientes con más fuerza en la naturaleza. Dentro, el fuego seguía ardiendo con saña y ternura. Por primera vez en 30 largos años, aquella cabaña desolada de Elena Vargas albergaba mucho más que a una mujer obstinada y herida que intentaba esconderse del mundo. Ahora, bajo aquel techo, había una vida que, a pesar de todo, valía la pena proteger. La loba sobrevivió la noche. Elena despertó al amanecer y la encontró todavía respirando, con el pecho subiendo y bajando con más fuerza que la víspera. Los cachorros estaban enredados en un montón junto a su madre, durmiendo el sueño profundo y convulsivo de los animales jóvenes que por fin habían encontrado seguridad. La cabaña estaba caliente, el fuego reducido a brasas brillantes, y todo olía a pelaje húmedo y antiséptico. Elena se levantó despacio, con cuidado de no molestar a nadie, y añadió leña a la estufa. Mientras el fuego prendía y la cabaña se calentaba, evaluó a su paciente con mejor luz. Los ojos de la loba estaban cerrados, pero cuando Elena la tocó suavemente para comprobar si tenía fiebre, se abrieron y siguieron su movimiento. Había conciencia allí ahora, y algo más, no exactamente confianza, pero sí un reconocimiento de que esta humana había ayudado en lugar de dañar. Eres más dura de lo que pareces, dijo Elena en voz baja. Bien. Vas a necesitarlo. Revisó los vendajes. Algo de sangre había traspasado durante la noche, pero menos de lo esperado. Las heridas aún no estaban infectadas, aunque las siguientes 48 horas serían críticas. Necesitaría mantenerlas limpias, cambiar los apósitos 2 veces al día, y asegurarse de que la loba permaneciera caliente e hidratada. Y luego estaban los cachorros. Despertaron con la cabaña iluminada, desperezándose y bostezando con sus dientes de cachorro afilados como agujas. Al principio eran recelosos de Elena, pegándose a su madre y observando a la humana con ojos grandes e inseguros. Pero el hambre y la curiosidad acabaron ganando. El más valiente, el del parche blanco en el pecho, se aventuró más cerca, olisqueando la mano de Elena cuando ella la extendió. Tú eres el atrevido, le dijo. Eso te va a meter en líos algún día. Los cachorros necesitaban comida. Su madre no podía amamantar en su estado actual, y aunque pudiera, el trauma y la pérdida de sangre habían mermado su producción. Elena tenía cecina y algunas conservas, pero los cachorros de lobo necesitaban más que eso.
Necesitaban proteínas, grasa, nutrientes que los ayudaran a crecer. Pasó la mañana improvisando. Tenía leche en polvo, la clase que se usa en el monte, y la mezcló con agua tibia y algo de grasa de venado que había fundido semanas atrás. No era ideal, pero era mejor que nada. Vertió la mezcla en un tazón poco profundo y lo acercó a los cachorros. Se aproximaron con cautela, olisqueando. Luego uno metió el hocico y lamió con timidez. Los demás lo siguieron, y en pocos minutos el tazón estaba vacío y 4 pequeños lobos la miraban con expectación, lamiendo sus hocicos. Por ahora es suficiente, dijo Elena. Os ponéis enfermos y coméis demasiado rápido. Fue haciendo más a lo largo del día, dándoles pequeñas cantidades cada pocas horas. Para el atardecer, habían dejado de asustarse tanto de ella. Todavía mantenían las distancias, todavía la observaban con esa salvaje desconfianza que los lobos nunca pierden del todo, pero habían dejado de encogerse cuando ella se movía. A la loba le costaba más. Elena logró meterle algo de agua usando una jeringa sin aguja, goteándola lentamente en el lateral de su boca. La loba tragaba por reflejo, aunque era demasiado débil para beber sola. Mantenerla hidratada sería crucial, la deshidratación mataba más animales heridos que las propias heridas. Con el paso de los días se instaló una rutina. Elena despertaba antes del amanecer, atendía el fuego, revisaba los vendajes de la loba y daba de comer a los cachorros. Limpiaba las heridas, aplicaba antiséptico fresco y vigilaba cualquier señal de infección. Los cachorros se volvieron más atrevidos, explorando la cabaña con creciente confianza, mordisqueando cosas que no debían y revolcándose junto a la estufa de leña. Al tercer día, la loba levantó la cabeza sola y bebió del tazón de agua que Elena dejó cerca. Era una pequeña victoria, pero significaba algo. Significaba que podía sobrevivir de verdad. Elena se descubrió hablándoles. No como se habla a una mascota, sino como se habla a otro ser vivo cuando llevas demasiado tiempo sola. Les explicaba lo que hacía mientras cambiaba los vendajes, narraba su día mientras trabajaba por la cabaña, contaba historias de sus tiempos de rastreadora cuando el silencio se volvía demasiado pesado. Conocí a un lobo una vez, dijo una tarde, sentada junto al fuego mientras los cachorros dormitaban cerca. Un macho grande, probablemente 60 kilos. Tenía una cicatriz en el hocico de una pelea territorial. Lo rastreé durante 2 inviernos, aprendí sus patrones, su territorio. Era listo. Evitaba las rutas habituales, mantenía a su manada lejos del ganado, se quedaba en las cotas altas donde los humanos no subían mucho. Las orejas de la loba se movieron como si escuchara. Creía que entendía a los lobos, continuó Elena. Pensaba que sabía lo que necesitaban, cómo vivían, qué pensaban. Pero la verdad es que solo vi la superficie. Puedes pasarte la vida entera estudiando algo y no llegar a conocerlo de verdad. Hizo una pausa, mirando el fuego. Lo mismo con las personas, supongo. Elena les puso nombres a los cachorros, aunque se dijo que era solo por motivos prácticos para distinguirlos. El macho atrevido del parche blanco se convirtió en corsario. La hembra más pequeña, siempre acosada por sus hermanos, pasó a llamarse Susurro. La cachorra más grande, de pelaje inusualmente oscuro, se convirtió en Tormenta. Y el más callado, un macho que lo observaba todo con ojos pacientes e inteligentes, se llamó Vigía. Se dijo que no debía encariñarse. Eran animales salvajes, no mascotas. En cuanto la madre estuviera lo bastante fuerte, en cuanto los cachorros fueran lo bastante grandes, los soltaría de vuelta al bosque donde les correspondía estar. Encariñarse solo lo haría más difícil. Pero de noche, cuando la cabaña estaba oscura y tranquila salvo por la suave respiración de los lobos, Elena se tumbaba en su cama y sentía algo que no había sentido en 30 años. Se sentía necesaria. La loba se fortaleció cada día.
Al final de la segunda semana podía ponerse en pie sola, aunque todavía cojeaba mucho de la pata trasera herida. Ahora seguía los movimientos de Elena constantemente, rastreándola con una inteligencia casi inquietante. No había agresión en su mirada, sino evaluación. Estaba decidiendo si esta humana era de fiar. Una mañana, Elena despertó y encontró a la loba junto a la ventana, mirando el claro cubierto de nieve. Los cachorros seguían dormidos, y la cabaña estaba en silencio salvo por el crepitar del fuego. Elena se incorporó despacio, con cuidado de no asustarla. «¿Quieres volver ahí fuera?», dijo. «Lo entiendo. Pero todavía no estás lista. Una semana más, quizás 2. Necesitas ser lo bastante fuerte para cazar, para protegerlos». La loba giró la cabeza y miró a Elena un largo momento. Luego cojeó de regreso a la manta donde dormían los cachorros y se tumbó junto a ellos. «Te llamaré Sombra», dijo Elena. «Te mueves como ella, silenciosa, siempre vigilando». Sombra cerró los ojos, pero las orejas permanecieron alerta, rastreando cada sonido de la cabaña. Esa tarde, Elena salió por primera vez en días. Necesitaba provisiones, más comida, más leña, más de todo ahora que alimentaba 5 bocas extra. La nieve se había ablandado ligeramente, lo que sugería un breve deshielo, y el cielo era ese azul brillante que solo se ve en los inviernos de montaña. Estaba partiendo leña cuando lo oyó. Distante pero nítido. Disparos. 3, perfectamente espaciados, desde algún lugar al noreste. Luego silencio. Elena bajó el hacha y escuchó. El pecho se le apretó con un miedo conocido. Esos disparos eran demasiado medidos, demasiado deliberados para ser casuales. Alguien estaba cazando, y dado que todavía era invierno, dado que nada estaba en temporada, cazaba ilegalmente. Pensó en Sombra, en las heridas de perdigones, en los aullidos desesperados que la habían llevado hasta una loba moribunda en la nieve. Alguien estaba matando lobos, y a juzgar por lo que acababa de oír, no tenía intención de parar. 3 semanas después de que Elena llevara a Sombra a casa a través de la nieve, Miguel Herranz llamó a su puerta. Oyó su furgoneta mucho antes de que llegara. El inconfundible traqueteo de una Seat de 20 años con el tubo de escape mal puesto y la suspensión peor, abriéndose camino por la vieja pista forestal que terminaba en un callejón sin salida a 1 kilómetro de su cabaña. Poca gente sabía que esa pista existía. Miguel era uno de los pocos. Elena salió antes de que pudiera llegar al porche. Los lobos estaban adentro y quería que siguieran así. Miguel era buena persona en la medida en que iba la gente, pero hasta la gente buena hablaba, y no podía permitirse que nadie supiera lo que albergaba. Miguel bajó de la furgoneta, un hombre de mediados de los 60 con cara curtida y esa complexión fibrosa que da trabajar duro durante décadas. Llevaba un chubasquero de trabajo con forro polar y una gorra con el logo de una ferretería que había cerrado 10 años atrás. Saludó con la mano, luego agarró una caja de cartón del maletero. «Te traigo provisiones», llamó. «Calculé que estarías escasa a estas alturas». Elena bajó a su encuentro, poniéndose entre él y la cabaña. «No pedí nada». «Ya lo sé, pero tenía de sobra y pasaba por aquí de todas formas». Dejó la caja en el portón trasero. «Conservas, café, harina, azúcar, algunas cosas más». Elena miró el interior, era más que sobrantes. Era un reabastecimiento completo, probablemente 60 euros en género. Miguel llevaba un pequeño economato en el valle, vendiendo suministros a los escasos caseros y personas off-grid que vivían en la zona. Había sido el principal contacto de Elena con el mundo exterior durante años, pasando unas pocas veces por temporada a cambiar mercancía por el efectivo que ella le pagaba. «Te pago». «Ya lo sé». «Sin prisa». Se apoyó en la furgoneta, estudiando el cielo como si revisara el tiempo. «He estado oyendo cosas últimamente. Pensé que debía saber». Elena esperó.
Miguel no era de los que charlaban por charlar. Y si había conducido hasta aquí fuera de su calendario habitual, tenía algo concreto que decir. Hay un promotor que se llama Rodrigo Villanueva comprando terrenos en el valle, dijo Miguel. Parcelas grandes, sobre todo antiguas explotaciones forestales. Planea algún tipo de desarrollo turístico. De lujo, por lo que oigo. Casas rurales, albergues, todo eso. Eso queda lejos de aquí. Puede que sí, puede que no. Miguel sacó un mapa doblado del bolsillo y lo extendió en el portón. Era un mapa topográfico de la región marcado con círculos y líneas rojas. Estas son las parcelas que ha comprado hasta ahora. ¿Ves cómo están colocadas? Está creando un corredor, comprando todo entre el fondo del valle y los cresteríos altos. Tu tierra cae justo en medio. Elena estudió el mapa. Miguel tenía razón. Las marcas rojas formaban un semicírculo que abarcaría su territorio si el patrón continuaba. Yo no soy propietaria de esta tierra. Es monte público. Técnicamente, sí. Pero Villanueva tiene amigos en la Diputación y está empujando para un intercambio de terrenos, ceder algunas de sus fincas en otro sitio a cambio de monte público aquí. Si sale adelante, quedarías rodeada de propiedad privada y podría ponerte las cosas muy difíciles. Llevo 30 años aquí. Nadie me ha molestado hasta ahora. Los tiempos cambian. Miguel dobló el mapa. Hay algo más. Villanueva tiene un programa de recompensas. Oficioso, pero todo el mundo sabe de él. 500 euros por piel de lobo. Sin preguntas. Dice que amenazan su inversión, espantan la fauna, hacen la zona insegura para los turistas. Elena sintió que algo frío se le instalaba en el pecho. Los lobos están protegidos. Sobre el papel, sí. Pero demostrar quién disparó qué y cuándo es difícil en un terreno como este. La gente de Villanueva es cuidadosa. Lo montan para que parezca defensa del ganado o legítima defensa. Para cuando alguien investiga, no hay nada que encontrar. Miguel la miró a los ojos. ¿Cuántos ha matado? No sé el número exacto, pero he oído suficiente como para que la gente de los grupos de conservación empiece a preocuparse. Miguel la miró directo. Vi huellas de lobo cerca de tu cabaña hace un momento. Frescas. Pensé que debías saber con qué estás tratando. Elena mantuvo el gesto neutro. Tendré cuidado. Eso haz. Miguel subió a la furgoneta, luego se paró con la mano en la puerta. Por si sirve de algo, creo que lo que hace Villanueva está mal. Pero tiene dinero e influencia, y gente como nosotros no contamos mucho frente a eso. Cuídate. Después de que Miguel se fuera, Elena metió la caja de provisiones. Sombra estaba junto a la puerta, alerta y tensa, habiendo oído la furgoneta y las voces. Los cachorros se agrupaban detrás de ella, sin saber si sentir curiosidad o miedo. Está bien, les dijo. Ya se fue. Pero no estaba bien. Las noticias de Miguel habían confirmado lo que había temido desde que oyó aquellos disparos semanas atrás. Alguien estaba matando lobos de forma sistemática. Y la mujer que una vez había dedicado su vida a protegerlos se escondía en una cabaña con una familia de lobos que valdría 500 euros para la persona equivocada. Esa tarde, después de dar de comer a los lobos y cambiar los vendajes de Sombra, ya casi curados, las heridas rosadas y sanas, Elena rebuscó en un baúl viejo en el rincón de la cabaña. No lo había abierto en años. Dentro había restos de su vida anterior, sus credenciales del Servicio de Protección de la Naturaleza, caducadas pero de apariencia todavía válida, mapas topográficos de la región, cuadernos de campo llenos de notas de décadas atrás sobre poblaciones de lobos y patrones de movimiento. Y en el fondo, envuelto en tela encerada, un teléfono vía satélite que había mantenido cargado por inercia más que por esperanza. Se sentó junto al fuego y miró el teléfono largo tiempo. Usarlo significaba reconectarse con un mundo que había abandonado.
Significaba involucrarse, actuar, exponerse a riesgos y consecuencias que había estado evitando durante 3 décadas. Significaba preocuparse por algo más allá de las paredes de su cabaña. Sombra se acercó cojeando y se sentó junto a ella, lo bastante cerca para que Elena sintiera el calor de su cuerpo. La loba miró el teléfono, luego a Elena, luego de nuevo al teléfono, como si comprendiera la importancia de lo que ese pequeño aparato representaba. No sé si puedo hacer esto, dijo Elena en voz baja. He pasado 30 años aprendiendo a no importarme nada, a estar sola, a dejar que el mundo se arregle sin mí. Sombra apoyó la cabeza en la rodilla de Elena. Era la primera vez que la loba iniciaba contacto, el primer gesto de confianza más allá de la simple aceptación. Elena puso la mano en la cabeza de Sombra, sintiendo el pelaje áspero, el hueso sólido debajo, el calor constante de un ser vivo que había sobrevivido contra toda probabilidad. Pero supongo que algunas cosas merecen la pena, dijo. Aunque tengas miedo. Aunque no creas ser suficientemente fuerte. Cogió el teléfono vía satélite y lo encendió. La pantalla brilló en azul en la cabaña oscura, mostrando batería completa y señal fuerte. Afuera había caído la noche, y la temperatura se acercaba a 0. Adentro, 5 lobos y una mujer junto al fuego. Elena buscó entre los viejos contactos del teléfono. Números de otra vida, de personas que había abandonado sin explicación. La mayoría estarían desconectados ya. La mayoría de esa gente probablemente la creía muerta. Pero uno podría seguir funcionando. Una persona podría contestar todavía. Andrés Mendoza, su antiguo colega, su mentor durante sus primeros años en el servicio, el hombre que le enseñó a rastrear lobos y entender su comportamiento. Si alguien iba a escuchar, si alguien iba a ayudar, era Andrés. Resaltó su número y lo miró fijamente un largo momento. Luego, antes de poder cambiar de idea, marcó. El teléfono sonó 4 veces antes de que una voz contestara, ronca de sueño y confusión. Diga. Andrés. Soy Elena Vargas. Silencio. Luego. Elena. Dios mío. ¿Eres tú? ¿Dónde estás? En el Pirineo. En Aragón. Necesito hablar contigo de algo. Elena. Han pasado 30 años. Todo el mundo pensaba, los padres de Tomás intentaron encontrarte. Tu hija intentó. Lo sé. Lo siento. Pero no es por eso que llamo. Mantuvo la voz firme, centrada en lo práctico, en lo inmediato. ¿Sigues trabajando en conservación? Una pausa. Podía oír a Andrés moviéndose, probablemente incorporándose en la cama, intentando conciliar el fantasma de su pasado con la voz al teléfono. Sí. Dejé el servicio hace unos 10 años. Trabajo para una ONG ahora, la Alianza para la Fauna del Cantábrico. Llevamos litigación legal, financiación de investigación, protección de hábitat. ¿Por qué? Hay un promotor llamado Rodrigo Villanueva comprando terrenos en mi zona. Lleva un programa de recompensas ilegal sobre lobos. 500 euros por piel. Necesito saber qué se puede hacer al respecto. Villanueva. Sí, conozco el nombre. Lo tenemos en el radar desde hace un tiempo. La voz de Andrés se volvió profesional, el shock de oírla empujado a un lado por el problema inmediato. Pero reunir evidencias es complicado. Es cuidadoso, usa intermediarios, borra sus huellas. Hemos intentado construir un caso antes, pero sin pruebas sólidas. Tengo pruebas. O las tendré. Solo necesito saber a quién dárselas y cómo hacer que sirvan de algo. ¿Qué tipo de pruebas? Elena miró a Sombra, las cicatrices todavía visibles bajo su pelaje en proceso de curación. Del tipo que es difícil rebatir. Pero necesito tiempo para documentarlo todo bien y necesito saber que no va a acabar en un cajón de algún burócrata. ¿Puedo ayudar con eso?
Tenemos contactos en Seprona, en la Fiscalía de Medio Ambiente, incluso en Bruselas si hace falta. Si me traes pruebas sólidas. Fotos, fechas, ubicaciones, algo que vincule a Villanueva directamente con el programa de recompensas, podemos construir un caso que le haga daño de verdad. ¿Cuánto tiempo llevaría eso? Depende de lo que tengas. Unas semanas para reunirlo todo, quizás un mes para coordinarlo con las agencias adecuadas. ¿Por qué? ¿Cuál es tu plazo? Elena pensó en el aviso de Miguel, en las marcas rojas en su mapa formando un nudo corredizo alrededor de su territorio. No lo sé. Pero creo que no tengo mucho. Elena. La voz de Andrés se suavizó. ¿Estás a salvo ahí arriba? ¿Necesitas ayuda? Estoy bien. Llevo mucho tiempo cuidándome sola. Lo sé. Pero no tienes que hacer esto tú sola. Puedo subir, traer gente que... No. Todavía no. Me pondré en contacto cuando tenga algo concreto. Hasta entonces, necesito que guardes silencio. Nadie puede saber que me has oído. De acuerdo. Pero Elena, me alegra que hayas llamado. Después de todo este tiempo, me alegra saber que sigues viva. No supo qué decir ante eso, así que no dijo nada. Después de un momento, Andrés le dio su número directo y correo electrónico, le hizo prometer que mantendría el contacto, y terminó la llamada con un aviso de que tuviera cuidado. Elena apagó el teléfono y se quedó sentada en la oscuridad, escuchando respirar a los lobos. Había contactado con el mundo exterior. Había puesto en marcha algo que la obligaría a salir del escondite, a relacionarse con personas y sistemas y consecuencias que había estado evitando durante 3 décadas. El pensamiento la aterrorizaba. Pero por la mañana se despertó con un propósito. Por primera vez en años, tenía trabajo que hacer. Durante la semana siguiente, Elena comenzó a documentar todo lo que podía encontrar. Se adentró en su territorio con una cámara que había guardado de sus tiempos de rastreadora, fotografiando mojones de deslinde, equipos abandonados y señales de actividad humana reciente. Encontró 3 lugares más donde habían matado lobos, más antiguos que el primero, pero todavía identificables, y fotografió los restos, los patrones de dispersión, las heridas de bala visibles en los huesos. Comenzó un cuaderno de campo anotando fechas, horas, ubicaciones y observaciones. Grabó el sonido de los disparos cuando los oyó, triangulando sus posiciones en los mapas topográficos. Documentó el patrón sistemático de las matanzas, todas en zonas que caían dentro del corredor de desarrollo previsto por Rodrigo Villanueva. El trabajo la consumió. Se parecía a su vida anterior, la que había abandonado, pero diferente. Antes rastreaba lobos para comprenderlos, para protegerlos a través del conocimiento y la política. Ahora rastreaba a las personas que los cazaban, construyendo un caso que podría detener la matanza de verdad. Sombra se recuperó por completo durante ese tiempo. La cojera desapareció, las heridas sanaron dejando pálidas cicatrices bajo el pelaje y sus fuerzas volvieron. Empezó a enseñarles a los cachorros a cazar, usando los ratones que ocasionalmente se aventuraban en la cabaña como presas de entrenamiento. Elena observaba cómo Sombra demostraba la paciencia, la estrategia, el golpe fulminante que separaba a los cazadores con éxito de los que morían de hambre. Los cachorros crecían rápido. Con 5 meses ya habían perdido su torpeza infantil y desarrollaban las complexiones esbeltas y poderosas de lobos adolescentes. Una tarde, mientras fotografiaba un lugar de matanza reciente a unos 5 kilómetros de su cabaña, Elena encontró algo que lo cambió todo. Era una cámara de rastreo escondida en la bifurcación de un pino negro, colocada para vigilar un paso de fauna. Alguien monitorizaba esta zona, documentando lo que pasaba por allí. Retiró con cuidado la tarjeta de memoria, la sustituyó por una en blanco que llevaba en la mochila, y continuó su inspección como si no hubiera encontrado nada. Pero su mente corría a toda velocidad.
Esa noche descargó el contenido de la tarjeta en un viejo ordenador portátil que guardaba para emergencias. Los archivos mostraban cientos de imágenes de los últimos 3 meses, ciervos, jabalíes, linces y lobos. Muchos lobos. Las marcas de tiempo revelaban patrones, una manada de 6 que pasaba cada martes y viernes por la tarde. Otra manada que usaba ese paso solo en noches de luna nueva. Lobos solitarios cruzando en horarios irregulares. Y en 3 imágenes fechadas la semana antes de que Elena encontrara a Sombra, la vio a ella. La loba negra, sana y fuerte, guiando a sus 4 cachorros por el mismo sendero. La siguiente imagen mostraba a 2 hombres con ropa de caza examinando el mismo punto. La imagen posterior a esa estaba vacía salvo por manchas oscuras en la nieve. Elena miró esas imágenes largo tiempo. Sabía que habían disparado a Sombra deliberadamente, pero verlo demostrado, ver el acecho sistemático que lo había provocado, lo volvió real de una manera que le vació el pecho. Copió todos los archivos, devolvió la tarjeta a su cámara al día siguiente y añadió las pruebas a su documentación creciente. Cada pieza la acercaba más a tener algo que Andrés pudiera usar. Pero necesitaba más. Necesitaba algo que vinculara directamente a Villanueva con el programa de recompensas, que demostrara que él ordenaba las matanzas en lugar de simplemente beneficiarse de ellas. Sin esa conexión, podría alegar ignorancia, culpar a cazadores furtivos y salir limpio mientras la matanza continuaba. Estaba considerando sus opciones cuando Miguel apareció de nuevo, su furgoneta trepando la montaña una fría mañana de principios de marzo. Esta vez lo invitó a pasar, un riesgo, pero uno que decidió correr. Necesitaba información y Miguel había demostrado ser de fiar. Entró en la cabaña y se quedó paralizado, mirando a los 5 lobos que le devolvían la mirada. Bueno, dijo después de un momento largo, eso explica las huellas. Necesitaban ayuda. Les ayudé. Miguel asintió despacio, como si eso tuviera todo el sentido del mundo. La negra. Es la loba que disparó la gente de Villanueva, ¿verdad? La que llevan buscando. La mano de Elena se movió hacia el rifle apoyado en la pared. ¿Se lo vas a decir? No, dijo Miguel, simple, sin vacilación. Pero debes saber que la están buscando. Villanueva ofrece 1000 euros por prueba de la muerte de esa loba. Tiene gente peinando estas montañas, revisando cada madriguera y cueva. Creen que murió por las heridas, pero quieren el cuerpo para confirmar la muerte. ¿Por qué le importa tanto un solo lobo? Porque es la alfa de la manada más grande de la región. Mátala y la manada se fragmenta, y despejar la zona se vuelve mucho más fácil. Miguel la miró. También ha estado preguntando por ti. Quiere saber quién vive aquí arriba, si eres propietaria del terreno, si podrías ser un problema. ¿Qué le dijiste? Que eres una vieja ermitaña excéntrica que no molesta a nadie y no quiere que la molesten. Eso pareció satisfacerle por ahora. Miguel sacó un papel doblado del abrigo. Encontré esto colgado en el economato ayer. Pensé que debías verlo. Elena desplegó el papel. Era un folleto impreso profesionalmente que anunciaba una reunión comunitaria sobre los planes de desarrollo de Rodrigo Villanueva, programada para la semana siguiente en el Valle. El lenguaje era amable, prometiendo crecimiento económico y gestión medioambiental responsable. Pero al pie, en letra más pequeña, había una nota sobre estrategias de gestión de fauna y la importancia de mantener el equilibrio adecuado entre depredadores y presas. Lo está haciendo oficial, dijo Miguel. Consiguiendo que la comunidad apoye la eliminación de lobos antes de que nadie pueda oponerse. Una vez tenga respaldo local, dará igual lo que digan los grupos de conservación. Elena sintió que las paredes se cerraban. Tenía pruebas, pero no suficientes. Tenía aliados, pero estaban demasiado lejos. Y ahora Villanueva consolidaba poder, preparándose para legitimar la matanza que ella había estado documentando.
Miró a Sombra, que estaba sentada tranquilamente junto al fuego, siguiendo el intercambio con atención aguda. Miguel, dijo, ¿cómo te sentirías ayudándome a pararlo? Miguel sonrió, una expresión cansada que contenía más determinación que humor. Pensaba que nunca me lo ibas a pedir. La planificación comenzó esa noche. Miguel se sentó a la mesa de Elena con una taza de café mientras los lobos se distribuían por la cabaña. Sombra junto a la puerta, los cachorros en varios estados de descanso y juego. Villanueva opera a través de una empresa llamada Desarrollo Cimas del Pirineo, dijo Miguel, extendiendo papeles que había traído. Sobre el papel todo es legítimo, estudios de impacto ambiental, permisos en regla, contacto con la comunidad. Pero tiene una operación en la sombra por debajo. César Palomo la gestiona. Es militar, contratista de seguridad privada, el tipo de hombre que sabe hacer desaparecer problemas sin dejar rastro. ¿Cuánta gente trabaja para él? Palomo, más 6 o 7 que yo sepa. Se hacen pasar por cazadores, consultores de fauna, topógrafos. Son ellos los que realmente disparan a los lobos, colocan las cámaras, intimidan a quien pueda causar problemas. Elena estudió los papeles, mapas de propiedades, escrituras corporativas, fotos de Villanueva en varios actos públicos. Tenía exactamente el aspecto de lo que era, un hombre adinerado de unos 60 años, pelo plateado y ropa de campo cara. Alguien que podía permitirse ver la naturaleza como una oportunidad de inversión en lugar de algo con valor intrínseco. ¿Cuál es su plazo? Preguntó. Empuja para tener la aprobación en junio. Quiere empezar obras en la primera fase antes del invierno. Eso le da unos 3 meses para eliminar obstáculos, lobos incluidos, y quien pudiera protegerlos. 3 meses. No era mucho tiempo. Elena tomó su decisión. Necesito volver a llamar a Andrés. Necesito acelerar el plazo para construir este caso. ¿Puede seguir pasándome información, fechas, nombres, cualquier cosa que vincule a Villanueva directamente con el programa de recompensas? Puedo intentarlo, pero tengo que ir con cuidado. Si Villanueva descubre que te estoy ayudando, pierdo el negocio. Puede que algo peor. Lo entiendo. Y Miguel, gracias por asumir este riesgo. Se encogió de hombros. He vivido en estas montañas toda mi vida. Mi padre cazaba aquí, mi abuelo antes que él. Tomábamos lo que necesitábamos y dejábamos el resto en paz. Villanueva quiere convertir todo esto en un parque de atracciones para ricos que pasarán un fin de semana fingiendo ser montañeros antes de volar de vuelta a Madrid. Eso no está bien. Alguien tiene que plantarse. Después de que Miguel se fuera, Elena llamó a Andrés de nuevo. Esta vez la conversación fue más enfocada, más estratégica. Le explicó lo que tenía, las imágenes de la cámara de rastreo, la documentación de los lugares de matanza, las pruebas del acecho sistemático. Andrés hizo preguntas detalladas, tomando notas, formulando ya cómo construir un caso legal. Esto es bueno, dijo. Mejor de lo que esperaba. Pero todavía necesitamos algo que implique directamente a Villanueva. Ahora mismo podemos demostrar que se están matando lobos ilegalmente, pero demostrar que él lo ordena es más difícil. ¿Qué necesitarías? Idealmente, registros financieros con pagos a cazadores, comunicaciones ordenando las matanzas, testimonio de alguien de adentro, cualquier cosa que cree una línea directa de Villanueva a los lobos muertos. ¿Qué hay de conversaciones grabadas? Funcionaría si son admisibles. En España necesitas el consentimiento de al menos una de las partes, lo que significa que quien grabe tiene que ser parte de la conversación. Es arriesgado. Todo esto es arriesgado. Andrés estuvo callado un momento. Elena, tengo que preguntarte. ¿Por qué ahora? ¿Por qué haces esto después de 30 años escondiéndote? Ella miró a Sombra, la forma en que las orejas de la loba rastreaban cada sonido, alerta incluso en reposo.
Porque tomé una decisión cuando la encontré. Podría haber seguido andando, seguir escondiéndome, seguir fingiendo que nada más allá de mi cabaña importaba. Pero no lo hice. Y una vez tomas esa decisión, una vez decides que algo merece la pena salvar, no puedes rendirte cuando se pone difícil. Esa es la Elena que recuerdo. La que pasó 3 semanas rastreando una manada bajo una ventisca para demostrar que no mataban ganado. La que testificó ante el Parlamento Autonómico para proteger el hábitat del lobo aunque medio ganadero de Aragón la quería fuera. Ya no soy esa persona. Puede que no. Pero quizás estás volviendo a serlo. Esa misma noche, Elena hizo una llamada que había estado evitando. Marcó un número que había memorizado 30 años atrás pero nunca había usado, un número que representaba todo de lo que había huido. Sonó 6 veces. Luego contestó una voz de mujer, cansada. Diga. Sofía. Soy tu madre. El silencio que siguió fue tan completo que Elena pensó que la llamada se había cortado. No. La voz de Sofía tembló con una rabia apenas contenida. Desapareces 30 años sin una palabra, y ahora me llamas. No me importa lo que necesites. No tienes derecho a llamarme después de lo que hiciste. No te pido perdón. No te pido nada. Solo quería que supieras que estoy viva, que estoy en el Pirineo, y que si me pasa algo en las próximas semanas, hay gente que se pondrá en contacto contigo. Andrés Mendoza. Quizás no lo recuerdes, pero trabajó conmigo. Tiene instrucciones. ¿Por qué te va a pasar algo? Porque estoy haciendo algo peligroso. Algo que importa. Y quería que lo supieras por si acaso. Por si me abandonas otra vez. La voz de Sofía se quebró. Me dejaste con 5 años. Con abuelos que hicieron lo que pudieron, pero que no eran mi madre. ¿Tienes idea de lo que eso me hizo? ¿De lo que ha sido vivir toda mi vida sabiendo que mi propia madre eligió marcharse? Elena cerró los ojos. No, no lo sé. Porque soy una cobarde que huyó en lugar de enfrentarse a lo que había perdido. Tu padre murió y no pude soportarlo. No pude ser la madre que merecías. Así que me fui. Y no hay excusa para eso. No hay manera de remediarlo. Pensar en mí no me ayudó. La voz de Sofía se endureció. Pensar en mí no apareció en mis funciones del colegio ni me enseñó a conducir ni me ayudó con mi primer desengaño. Tienes razón. No lo hizo. Y no puedo arreglar eso. Pero estoy intentando arreglar otra cosa ahora. Intentando proteger algo que no puede protegerse solo. Y si fracaso, si algo pasa, solo quería que supieras que lo siento. Que siempre lo he sentido. Que si pudiera volver atrás y tomar decisiones distintas, lo haría. Sofía lloraba ahora, sonidos suaves que cortaban más hondo que la rabia. No sé qué hacer con esto. No sé cómo sentirme con que me llames después de todo este tiempo. No tienes que hacer nada. No tienes que perdonarme ni entenderlo. Solo necesitaba que lo oyeras. ¿Estás realmente en peligro? Puede. No lo sé. Pero si lo estoy, es porque intento hacer lo correcto por una vez. Otro silencio largo. Luego. No te mueras. No te atrevas a llamarme después de 30 años solo para decirme que puede que te mueras. Haré lo que pueda. Y Sofía, su voz se estabilizó ligeramente, si sobrevives lo que estás haciendo, si de verdad consigues no matarte, llámame otra vez. No porque te perdone, sino porque quizás necesito entender quién eres ahora. En quien te has convertido después de irte. Lo haré. Te lo prometo. Después de que terminó la llamada, Elena se quedó sentada en la oscuridad largo tiempo. Sombra vino y se sentó junto a ella, una presencia cálida en la noche fría. Los cachorros dormían en un montón junto a la estufa, su respiración profunda y regular. Había reconectado con Andrés. Se había aliado con Miguel.
Y ahora había hablado con su hija por primera vez en 30 años. Las paredes que había construido se desmoronaban y estaba aterrorizada de lo que eso significaba. Pero también estaba más viva de lo que había estado en décadas. Lo que ocurrió después llegó rápido. Miguel trajo más gente, los hermanos Ibáñez, ganaderos de cuarta generación a quienes Villanueva llevaba 2 años intentando comprar su finca, y Lola Pedraza, que llevaba la cooperativa de suministros del Valle y a quien Villanueva intentaba ahogar económicamente. Todos tenían razones para plantarse. Todos estaban hartos de esperar a que alguien lo hiciera primero. Pasaron una tarde colocándose estratégicamente alrededor de la cabaña, no construyendo defensas exactamente, sino estableciendo puntos de observación, protocolos de comunicación. Tenían walkie-talkies, linternas, cámaras y entre todos suficiente experiencia de montaña para moverse por el terreno en la oscuridad. Esa misma noche llegó la amenaza de César Palomo a través de la radio, o Elena borraba las pruebas y dejaba que terminaran su trabajo, o sus amigos empezarían a tener problemas. Incendios. Accidentes. El tipo de tragedias que ocurren en zonas rurales. Y entonces fue cuando Elena llamó a Andrés con urgencia real. Necesito esos contactos federales que mencionaste. Y los necesito aquí antes del amanecer. ¿Puedes conseguirlo? ¿Qué ha pasado? Palomo acaba de amenazar con quemar casas si no me rindo. Lo tengo grabado. Eso podría ser suficiente. Mándame el audio ahora mismo. Voy a empezar a hacer llamadas. Lo que ocurrió después, Elena no lo habría creído posible si no lo hubiera vivido. En menos de una hora, Andrés había movido hilos, llamado favores, contactado a las personas adecuadas en Seprona y la Fiscalía de Medio Ambiente. Cuando Palomo y sus hombres volvieron esa noche, con las armas desenfundadas y la convicción de quien cree que ha ganado, encontraron a Elena en el porche con el rifle en la mano y las grabaciones corriendo. Cada palabra que han dicho esta noche está documentada. Les dijo. Cada cara, cada arma. Y está en servidores en 3 provincias distintas con instrucciones de enviarlo todo a las autoridades y los medios si algo me pasa. Así que aquí está lo que va a ocurrir, se van a ir. Los lobos no están aquí. No hay nada que encontrar. Y si pisan esta propiedad o me amenazan de cualquier manera, lo harán ante las cámaras. Palomo calculó, sopesó opciones. Luego levantó la mano. Retiraos. Sus hombres obedecieron, desapareciendo en la oscuridad. Pero la noche no había terminado. Palomo, en un último movimiento desesperado, había encontrado a los cachorros en el paso del cañón, el único punto de presión que funcionaría de verdad con Elena. Cuando ella llegó corriendo, jadeando, encontró a 2 de sus hombres con un rifle apuntando a Corsario, Susurro, Tormenta y Vigía, acorralados y asustados. Borra las pruebas, dijo el hombre, o empezamos a disparar. Elena se quedó paralizada. Sombra también, cada músculo en tensión pero lo bastante lista para saber que no llegaría antes de que dispararan. Fue entonces cuando oyó los rotores. Un helicóptero de Seprona cruzó la cresta con los focos encendidos, convirtiendo la noche en día. Detrás, vehículos oficiales convergían desde múltiples direcciones. Los hombres de Palomo, atrapados entre el rifle que sostenían y el foco del helicóptero, comprendieron en un instante que el juego había terminado. Bajaron las armas. Sombra no esperó. Se lanzó hacia adelante, colocándose entre sus cachorros y los hombres, reuniéndolos y moviéndolos hacia Elena. Los agentes de Seprona rodearon la zona. En una hora, Palomo y sus hombres estaban detenidos, la escena asegurada, las pruebas catalogadas. La agente al mando, una mujer de unos 40 años con mirada afilada, se acercó a Elena. Señora Vargas. Soy la inspectora Carmen Ríos, Seprona. Andrés Mendoza ha respondido por usted. Dice que tiene pruebas. Elena le entregó los pen drives y el teléfono. Todo lo que necesitan.
Imágenes de cámaras de rastreo, documentación de lugares de matanza, coordenadas GPS, registros financieros vinculando a Rodrigo Villanueva con un programa ilegal de recompensas. Y desde anoche, grabaciones de sus hombres haciendo amenazas e intentando matar especies protegidas. La inspectora Ríos tomó las pruebas. Es un trabajo sólido. ¿Cuánto tiempo lleva documentando esto? 3 meses. Desde que encontré a una loba moribunda disparada por los cazadores de Villanueva. Ríos miró a Sombra y los cachorros, sanos y juntos detrás de Elena. ¿Es ella? Es ella. Tuvo suerte de encontrarla. Creo que la afortunada fui yo. 3 meses después, la primavera había transformado las montañas del Pirineo. La nieve había fundido por completo, revelando tierra cubierta de nueva vegetación. Flores silvestres salpicaban los prados, y el bosque zumbaba con sonidos de pájaros e insectos y de vida que regresaba tras el letargo invernal. Shiloh, Elena, se sentó en su porche viendo subir el sol por la cresta oriental. Su café se había enfriado mientras leía los documentos legales que Andrés le había enviado, los cargos formales contra Rodrigo Villanueva, César Palomo y 4 más implicados en el programa ilegal de recompensas. Los fiscales construían un caso comprensivo, y basándose en las pruebas que Elena había reunido, esperaban múltiples condenas. El proyecto de desarrollo de Villanueva había muerto. El intercambio de terrenos había sido rechazado. Sus conexiones políticas habían evaporado cuando el alcance de sus delitos se hizo público. Más importante, el gobierno había designado toda la región como hábitat crítico para el lobo, proporcionando una protección que duraría décadas. No más recompensas, no más vacíos legales, no más matanza sistemática. Los lobos estaban a salvo. La furgoneta de Miguel apareció en la vieja pista forestal, puntual como siempre. Buenos días. Tu pedido habitual. Le tendió un periódico. Vuelves a estar en portada. Elena lo desplegó y suspiró. El titular decía, la ermitaña del Pirineo desmantela red de caza ilegal de lobos. Había una foto de ella testificando en una vista preliminar, con aspecto incómodo con la única camisa decente que poseía. Les dije que no quería publicidad. Así no funciona esto. Eres una heroína, te guste o no. Miguel sonrió. He oído que algunos grupos de conservación quieren contratarte como consultora. Pagarte por hacer lo que has estado haciendo de todas formas. No busco trabajo. Puede que no. Pero buscas un propósito. Y lo has encontrado. Tenía razón, aunque Elena no lo admitiría en voz alta. Después de que Miguel se fuera, Elena recorrió su territorio. Había estado haciendo estas rutas diariamente, revisando el bosque, anotando señales de actividad animal, documentando lo que encontraba. No por ningún propósito oficial, simplemente porque no podía evitarlo. 30 años de aislamiento no habían borrado su amor por este trabajo. Solo lo habían enterrado bajo capas de miedo y duelo. Encontró huellas de lobo junto al arroyo, frescas de esa mañana. Las grandes de Sombra y 4 conjuntos más pequeños siguiéndola. La manada se quedaba en la zona, cazando en el territorio protegido, prosperando. Siguió las huellas un rato, leyendo la historia que contaban. Una caza exitosa, peleas juguetonas entre cachorros, el paso seguro de una hembra alfa sana. Sombra había sobrevivido. Sus cachorros crecían fuertes. Pasarían otro invierno, establecerían sus propios territorios con el tiempo, quizás formarían sus propias manadas. Los lobos persistirían, se adaptarían, durarían, como siempre habían hecho cuando se les daba media oportunidad. Elena volvió a la cabaña y encontró a una visitante. No Miguel esta vez, sino una mujer de unos 30 y tantos, sentada en los escalones del porche con aspecto nervioso y decidido a partes iguales. Sofía. Elena se detuvo, con la respiración contenida.
Su hija había cambiado completamente desde los 5 años que recordaba, una mujer hecha con los rasgos fuertes de Tomás y una expresión que contenía años de herida, rabia y confusión. «Hola», dijo Sofía, levantándose torpemente. «Espero que no te importe que haya venido. Dijiste que llamarás si sobrevivías. Y cuando no llamaste, pensé que simplemente vendría a ver por mí misma. Me alegra que hayas venido». La voz de Elena era ronca. «¿Cómo encontraste el sitio?» Andrés me dio indicaciones. Me ha ido contando todo. El juicio, los cargos, lo que hiciste para parar a esa gente. Dijo que eras una heroína. No soy ninguna heroína. Solo hice lo que había que hacer. Eso es lo que dicen los héroes. Sofía miró alrededor, el claro, la cabaña, el bosque. Así que aquí es donde te has escondido todos estos años. Sí. Aquí es a donde huí cuando debería haberme quedado y haber sido tu madre. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué así? Elena se sentó en los escalones del porche, y después de un momento, Sofía se sentó a su lado. No cerca, pero tampoco lejos. Porque estaba rota. Tu padre murió y algo en mí se hizo añicos. No pude soportar el dolor. No pude soportar mirarte y ver sus ojos, su sonrisa. Así que huí. Y una vez que empecé a huir, no supe cómo parar. Podrías haber vuelto. En cualquier momento de 30 años. Lo sé. Y no lo hice porque era una cobarde. Me convencí de que estarías mejor sin mí. Pero la verdad es que me estaba protegiendo a mí, no a ti. Elegí el camino fácil del aislamiento en lugar del camino difícil de estar presente. Sofía estuvo en silencio un largo momento. Te odié durante años. Con toda mi alma. Pero luego mi propia vida se complicó, y empecé a entender lo tentador que es simplemente marcharse. Empezar en otro sitio donde nadie te conozca, donde tus fracasos no te persigan. Nunca lo hice, pero entendí el impulso. Andrés me dijo que salvaste a una familia de lobos. ¿Que estaban muriendo y los devolviste a la vida, los mantuviste a salvo hasta que pudieron sobrevivir solos? Más o menos. ¿Por qué arriesgarlo todo por unos animales que apenas conocías? Elena pensó en los ojos de sombra encontrando los suyos en aquel claro nevado, en la confianza que se había construido entre humana y loba, en cómo salvar a otra cosa había empezado a salvarla a ella misma. Porque a veces las cosas que salvamos terminan salvándonos a nosotros, dijo. Y a veces, si tenemos mucha suerte, podemos empezar de nuevo. Tener una segunda oportunidad de ser la persona que deberíamos haber sido siempre. Sofía sintió despacio. Te llamaré en unos días. Veremos qué viene después. Aquí estaré. Después de que Sofía se fuera, Elena se quedó en el porche hasta el atardecer, viendo cambiar la luz sobre las montañas. Oyó aullar a los lobos en la distancia, la manada de sombra marcando territorio, comunicándose con otras manadas, reclamando su lugar en el bosque. El sonido ya no la entristecía. La llenaba de esperanza. Había pasado 30 años aprendiendo a estar sola, a no necesitar nada ni a nadie, construyendo muros entre ella y el mundo. Y en 3 breves meses, esos muros se habían derrumbado. Por unos lobos que necesitaban que los salvaran. Por personas que necesitaban ayuda. Por una hija que necesitaba respuestas. No estaba curada. No estaba sanada. Había demasiado daño, demasiados años de aislamiento para deshacer. Pero lo intentaba. Estaba presente. Estaba comprometida con la vida de nuevo en lugar de simplemente sobreviviendo. Y quizás eso era suficiente. Porque 30 años atrás había aprendido a sobrevivir sola. Pero 3 meses atrás había aprendido algo más importante, que sobrevivir no bastaba. Que el aislamiento no era seguridad. Y que a veces lo más valiente que puedes hacer es permitirte importarte algo, aunque sepas que podrías perderlo. Había salvado a una familia de lobos.
Y al hacerlo, se había salvado a sí misma. No completamente, no perfectamente, pero lo suficiente para creer que los segundos comienzos eran reales, que la redención era posible, y que incluso después de 30 años huyendo, todavía podías encontrar el camino de vuelta. Esta maravillosa historia llega a su fin aquí. Cada día hay nuevas historias en el canal, no olvides activar las notificaciones y estar atento. Que Dios te proteja. Nos vemos pronto.